Alma por estar con nosotros en este nuevo abrazo que es tu programa Trátame Bien. Soy Ana Andrea Villa Camacho y desde hace 12 años estoy en Sol 106.5, la más interactiva. La producción de este programa es de Jennifer Peguero y llegamos a ustedes gracias a la magia del grupo RCC Media. Pero de inmediato, Jennifer Peguero, vamos a decirle a la gente nuestras frecuencias, nuestras redes sociales y qué tenemos para el día de hoy. ¿Qué plato fuerte tenemos en este almuerzo sabatino, Jenny? Muy buenas tardes, Ana. Muy buenas tardes para todos los que nos escuchan y nos ven a través de la magia de Sol FM, a través de la 106.5 para Santo Domingo e Higüey, 92.1 para el Cibao, 94.7 sur y este y 88.5 en Samaná. Recuerden que también pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales, Trátame Bien Radio, Sol FM, que agradecemos a nuestro querido Diwal que siempre nos da ese soporte a través de las redes, y en YouTube, Sol FM, pueden buscar todos los programas. La magistrada hablaba del plato fuerte que tenemos en el día de hoy. Efectivamente, tenemos un plato fuerte y tremendas invitadas. Hoy vamos a conversar sobre el embarazo en adolescentes. Hablemos de prevención y educación. Nos acompañan en este día la señora Mirna Flores Cham, gerente del programa Género y Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de Profamilia. La doctora Josefina Luna, médico con más de 15 años de experiencia en políticas públicas de salud, derecho y protección de la niñez y adolescencia. Nicole Pichardo, una fiel activista por los derechos de las mujeres, ha realizado estudios en políticas públicas con enfoque de género y actualmente es precandidata a diputada por la circunscripción 4 de Santo Domingo Oeste por Opción Democrática. Nuestras invitadas y nuestros temas, y nuestro tema está servido. Muchísimas gracias, Jennifer Peguero. Gracias a todas por estar con nosotros en un tema que lastimosamente es una realidad, que hemos abordado durante mucho tiempo en Trátame Bien, pero que queremos poner hoy en el tapete. Mirna, Josefina y también nuestra querida invitada Nicole. ¿Cómo podemos nosotros digerir lo que es el embarazo en adolescentes? Vamos a empezar por Josefina Luna. Gracias por la invitación y sobre todo por el encuentro con estas mujeres que por muchos años hemos estado trabajando en el tema de derecho de adolescentes, sobre todo, y prevención de violencia. Pues sin duda que el embarazo en la adolescencia es uno de los problemas de salud pública y también un problema social de nuestro país. Las estadísticas nos hablan de que 1 de cada 5 mujeres menores de 19 años en República Dominicana ha sido mamá. Y esto genera una serie de condiciones de salud, de pobreza, de falta y vulneración de derechos. Entonces, cuando se define un embarazo en la adolescencia es justamente cuando una mujer engendra un hijo o está embarazada en este periodo de la vida que va desde los 13 a los 19 años, así lo tipifica la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, en los últimos años nos hemos encontrado que hay embarazo en la niñez, porque hay niñas, aquellas que están en un rango entre 9 y 12 años, que así lo tipifica la ley en el sentido de considerarla como niña, también han salido embarazadas, y estos son embarazos que cada vez se van incrementando en nuestra sociedad y que ponen mucho en riesgo a las niñas embarazadas. Mirna Flores, ¿cuál es tu mirada desde el ámbito de activista, de luchadora también, igual que Josefina, y que has hablado tantos años y has luchado tantos años por este tema? ¿Cuál es tu mirada? Bueno, para mí el embarazo adolescente es una expresión extrema de lo que es la violación de derechos de las niñas y las adolescentes. En el tema del embarazo en adolescente hay mucha manipulación de la familia, de la comunidad, de las iglesias, y que se le da un rol preponderante a quien la embarazó. Si quien la embarazó tiene dinero para asumir esta situación, obviamente que a nadie se le va a ocurrir poner una denuncia de incesto o de violación sexual, sino que obviamente se va a negociar
tener o sea, continuar un embarazo en esa condición, y lo que la pone en una situación de mucho más vulnerabilidad. Entonces, según un estudio que se hizo hace varios años en Profamilia, por el doctor Eddie Perestien y la doctora Marija Mirik, tuvo una parte de estadísticas y una parte cualitativa. Era impresionante cómo en la parte cualitativa las autoridades públicas y de iglesia decían, pero que depende de quién sea. O sea, depende quién cometa el delito. Depende de quién sea la persona que embaraza a la menor, aparte del estigma de que la niña tiene comportamientos y la adolescente provocadores y ya se lo buscan. Y hace como varios meses alguien dijo públicamente que las niñas eran chiviricas. Wow. Sí. Chiviricas, eso exime de responsabilidad a la persona que comete el acto delictivo, como usted sabe, magistrada. Entonces, como que son ellas que lo provocan, ellas se lo buscan. Entonces, para mí esa fue como la parte que más me impactó a mí de ese estudio, es ver esa vulnerabilidad en que ponemos a estas niñas y que en las escuelas, por suerte que eso se ha superado, la aislaban, la cambiaban de horario. En la tanda nocturna, con adultos. Con adultos. O sea, le cambiaban su vida porque ella era pecaminosa y podía contagiar a las otras. El lepra. Tenía lepra. Pero en ese estudio yo quiero también compartir que se evidenció la falta de reconocimiento de la sexualidad en la adolescencia. Claro. Y eso también es parte de la problemática que involucra el tema del embarazo en la adolescencia. Nicole Pichardo, entre un adulto y una niña o adolescente, ¿existe una relación? Porque a mí me llama mucho la atención, porque ellos tenían una relación en serio. Imposible. Y de hecho, nuestras propias leyes lo dicen. Entonces también es una crisis de institucionalidad democrática. Por favor. Porque tú tienes tu propia ley que tú redactaste, aprobaste, aplicaste, que lo dice. Y a mí me causa mucho ruido. Igual siento que hay una responsabilidad del Estado que es inminente. Yo creo que a veces abordamos este tema desde la culpabilidad hacia los padres. Sí. Señores, ningún papá ni ninguna mamá quiere que su hija o su hijo sea víctima de abuso sexual. Y sobre todo que sea embarazada adolescente o infantil. Pero también entender que estas campañas y estas políticas públicas que se dirigen hacia la culpa, que lo que hacen es generar culpa, no funcionan. Y sobre todo las políticas públicas que tienen que ver con abstención. Señores, ya tenemos 3.000 años entendiendo que promover abstenerse no funciona. No es suficiente. Tenemos que darle la información a los adolescentes y a las niñas y también a los niños para que sepan denunciar un abuso. Y esa información se llama educación sexual integral, que República Dominicana todavía no tiene. Es una educación sexual científica orientada hacia los hechos y hacia la información y progresiva. O sea, que se da desde que tú tienes 2, 3 años, de acuerdo a la edad que tú tienes, tú vas recibiendo más información. Pero hay una realidad, claro. Nicole, que yo quiero que todas estemos claras. Yo sé que es necesaria la educación. La única oportunidad de poder salir de la pobreza y de la pobreza mental, sobre todo, más que económica, es a través de la educación. Pero yo no me voy solo a la educación de los niños, Nicole, y los padres, porque no estamos hablando de la culpa, estamos hablando que es una realidad que decía nadie da lo que no tiene. Es un ciclo, nadie da lo que no tiene. Si el profesor no recibió la educación sexual integral y el padre tampoco la recibió, ¿quién se la va a dar? Y eso es parte de la educación integral en sexualidad, incluye a papá y a mamá. Incluye la comunidad, incluye la comunidad educativa, incluye a todo el mundo. Y una cosa muy importante también entender, porque a veces creemos que, eso yo lo llamo mentalidad de escasez, de creer, no, que a mi hijo lo educo yo en mi casa, claro. No son mutuamente excluyentes. Con mi hijo no se meta. Bueno, pero la sociedad sí se mete con los niños y con la niña. Pero déjame decirte, los papás y las mamás, aunque no hablen de sexualidad, están educan con los silencios, claro, educan con los comportamientos, educan con los prejuicios. Todo y comunica. Entonces, exactamente. No, y decir que la educación, que la sexualidad es privada, señores, pero aquí tenemos hasta un dicho para cuando a la mujer le llega la menstruación, de que mató el chivo y todo el mundo se entera. Ay, santísimo. Entonces, ¿qué es lo que es privado y qué es lo que no es privado? Entonces, es muy importante eso que tú estás diciendo, porque, oye, otra cosa,
Si no, señores, la igualdad empieza en la educación pública. Si nosotros no creamos un currículo educativo progresivo de educación sexual integral, ese es el único espacio donde nosotros tenemos garantía como Estado de que coinciden los alumnos. O sea, no todo el mundo tiene un hogar, y esto es un ejercicio también de empatía. O sea, no todo el mundo tiene un hogar. Hay niños y niñas y adolescentes que comparten un techo con una gente o con gente, pero eso no quiere decir que tengan un hogar. Entonces, ¿cuál es el rol del Estado? Subsanar esas diferencias. Porque si yo, que recibí educación sexual integral, y mi compañera de clases del lado no la recibió, ¿dónde vamos a ser iguales? En el aula. Yo pienso que eso es importante y rescato eso lo que tú planteas, porque es una responsabilidad de los estados ofrecer información y educación sobre salud a los niños, niñas y adolescentes. Lo plantea la Convención de los Derechos del Niño en el artículo 24 y también lo establece el Código de Protección Infantil, la Ley 136-03. ¿Qué es lo que sucede? República Dominicana ha firmado y ha ratificado muchos convenios en donde garantiza programas de educación sexual y ofrecer educación sexual desde la primera infancia hasta la secundaria, al final del ciclo escolar. Pero ¿qué sucede? Aquí hay un grupo que ha presionado al Estado dominicano para que no asuma esta responsabilidad. Y por muchos años se ha intentado establecer un programa de educación sexual. De hecho, existe, pero nunca se implementó porque grupos de derecha, incluyendo la Iglesia, se han opuesto. Entonces es una falta de responsabilidad del Estado, y yo lo digo de manera personal y desde mi experiencia, con conocimiento de ha sido causa. Una falta del Estado y de los gobiernos, y los anteriores, de no plantar y respetar y sobre todo proteger a los niños y niñas adolescentes para que tengan información que les permitan desarrollar una sexualidad sin riesgo. De hecho, estamos usando en la adolescencia y la infancia como un token político. O sea, lo estamos usando para hacer campaña y luego nos olvidamos. Y eso es gravísimo, porque lo que estamos haciendo en ese jueguito democrático, ¿verdad? Están muriendo niñas que salen embarazadas porque tenemos una mortalidad materna altísima en República Dominicana también, que es una de las tantas aristas de esto. Claro, claro. Yo rescataba varias cosas de lo que ustedes estaban hablando y pensaba en embarazo, una niña cuidando a otra niña, pobreza, incesto, dolor, falta de oportunidades, porque díganme ustedes, ¿qué oportunidades va a tener de desarrollo, de educación universitaria, maestría, de desarrollo, una niña cuidando a otra niña? Entonces ahí me voy y quiero rescatar lo del delito. El embarazo en adolescentes es un delito y tienen que saberlo los padres, tienen que saberlo la comunidad, tienen que saberlo la familia, tiene que saberlo el colegio, tiene que saberlo la escuela y tiene que saberlo la iglesia. Tienen que saberlo todo el mundo. Y yo quiero irme ahí antes de entrar profundamente en el tema. Saberlo y defenderlo, sobre todo. Saberlo Andrea. y defenderlo. O sea, mirarlo como un delito. Esto, una niña embarazada no es normal. Ay, ya ella se casó, pero ¿quién ha dicho que ella se casó? O como dijo un político, ¿cómo fue que dijo un político, Mirna? Que ustedes en Profamilia postearon eso. Quiero rescatar eso del político, ese poema que él dijo. Esos poemas así absurdos no están en mi memoria. No, pero él dijo como, yo me arrepiento, yo cambié, fue un error. Ay, Dios mío. Fue un error, fue un delito, Eso hermano, es un delito. que usted cometió. Claro. ¿Entiende? Entonces, Del cual salió impune. sí. Lo que no Sí, entendemos, porque- magistrada, lo que no entendemos por qué tanto recelo con establecer la educación integral en sexualidad Claro. en nuestras escuelas Claro. públicas y privadas. Eso es como un sinsentido, porque Absoluto. las estadísticas obviamente que dan cuenta de que hay un problema grave en Grave. República Dominicana. O sea, si tú eres una persona que te lleva mucho de los números, bueno, toma los números. ¿Qué te están Claro. diciendo? Hay deserción escolar muy Exacto. alta en las niñas y una de las causas principales es el embarazo a temprana edad, el embarazo forzado, el embarazo no forzado. deseado, no planificado a muy temprana edad. También en el caso de los varones tenemos también deserción escolar, pero las motivaciones son otras. Son otras. A veces para insertarse en el mundo laboral u otras condiciones de la propia familia. Pero el Estado no acaba de entender, el Ministerio de Educación no acaba de entender de que la educación integral en sexualidad no conduce al libertinaje.
Claro. No con todo lo contrario. Está comprobado eso. No, todo lo contrario. O sea, la educación integral en sexualidad contribuye a fomentar el empoderamiento, el conocimiento de deberes y derechos. O sea, hay una serie de valores ya rescatados y estudiados que fomenta la educación integral en sexualidad. Claro. No el libertinaje, porque el que inició la vida sexual, por más cosas que yo le diga, si yo desde el sector salud, yo no facilito que tenga acceso a métodos anticonceptivos apropiados a la edad, ellos van a seguir, se van a seguir embarazando a las niñas. Y también hay un elemento que ha ido creciendo, el embarazo entre pares, entre varones y chicas de la misma edad. O sea, así es. Pero eso es por inicio temprano de las relaciones sexuales, porque si seguimos hablando de estadística, desde Endesa 2013 estamos planteando que el inicio de las relaciones sexuales en República Dominicana es entre los 11 y los 13 años. Que la falta de educación sexual también, además de otras condiciones, la pobreza y demás, y la falta de acceso a métodos anticonceptivos, están vinculados con la alta tasa de embarazo en la adolescencia. Yo quiero rescatar, Mirna, la Organización Mundial de la Salud recomienda, y hay, por ejemplo, la UNESCO tiene programas que son científicamente comprobados, acorde a la cultura, a los valores, en donde en principio hemos estado hablando que debe de involucrarse la comunidad, que debe de involucrarse los padres, la familia y sobre todo los valores de la comunidad es importante. Y se ha demostrado que cuando los niños y las niñas reciben educación sexual integral, posponen el inicio de las relaciones sexuales. Esa es una manera de prevenir abuso sexual. Empodera a los varones, a las hembras también sobre su sexualidad para tener un disfrute sin riesgo. Se puede, FIFA. Por supuesto, mira, y hay estudios, científicamente comprobados, que no es que lo estamos inventando nosotros, de que realmente recibir educación sexual escolar y sobre todo tener unos padres que tengan conocimiento sobre sexualidad, eso le da muchísima facilidad a los adolescentes a ir por la vida con conocimiento, con información y asumir una sexualidad sencilla. Me encanta este panel, el que sabe, sabe. Señores, chicas, ustedes han notado cómo el ánimo del día cambia completamente cuando ustedes comen algo bueno. Ay, ¿No les ha pasado? Mi vida depende de eso. Ay, mi amor, o algo delicioso. Exacto. Bueno, pues con Caserío, cualquier día de la semana se vuelve más sabroso. Súbele al sabor de tus días con Caserío. Nos vamos a una pausa, no le cambie. Y ahí